regresamos de la pausa. Estas mujeres al borde conociendo la historia de Elizabeth Sánchez, aquí con sus padres. Yo quiero escuchar a don Ricardo y quiero saber qué pasaba por tu cabeza de padre angustiado en el momento que todo esto pasaba, cuando no conocían a Dios. ¿A qué le Bueno, pedías? ¿A qué? ¿A quién le bueno, encomendaba tu vida en bueno, ese bueno, momento? Eso es una historia muy todo bonita es que él muy le va a linda. poder contar. Yo pienso que esto es lo más lindo que me ha pasado a mí en la vida, ¿no? Y yo creo que pasó antes de que la niña naciera. Mis hijos son lo más grande que tengo, pero yo creo que el momento más lindo de mi vida pasó, yo creo, no estoy convencido, que pasó antes de que Elizabeth naciera. Al lado del hospital vivía una misionera que nos quería mucho y nos había estado hablando del Evangelio por un tiempo. Pero nosotros ya, como Elizabeth le dijo, nosotros no creíamos y siempre buscábamos una alternativa para contrarrestar la fe. Pero ya había un comentario de que el parto de Elizabeth se estaba complicando. Eran como las 5:00 de la tarde. Pero a mí no me lo habían dicho. Entonces se lo dicen a la misionera porque me estaban preparando para algo malo que podía pasar. Porque el parto estaba retrasado, no había condiciones, no había un salón de operaciones disponible. Había muchas cosas en contra de nosotros, del nacimiento de Elizabeth. Pero entonces a mí me llama esta misionera como a las 5:00 de la tarde y ella me dice, mira Ricardo, yo te he estado hablando de Dios y el Dios que yo quiero que tú conozcas es el que tú necesitas para el momento en el que tú estás viviendo. Y yo hasta ese momento estaba alegre, ¿no? Estaba esperando mi primera hija, felicísimo, 25 años, lleno de juventud. Y ella me dice, mira, el parto se ha complicado, Elizabeth lleva un proceso de parto muy largo, ya expulsó meconio, que significa que hay un sufrimiento fetal, que la niña tiene un sufrimiento fetal, no hay un salón de operaciones disponible, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que tome control de la situación, porque tu niña y tu esposa están en un momento difícil. Oramos, ella me leyó la Biblia y al final de terminar de orar, ella me dice, toma una promesa. Ahí ella tenía una cajita de promesa encima de su mesita de la sala y eran muchas promesas, muy linda ella la tenía. Y yo tomo uno y ahí esto es el momento que yo digo que cambió mi vida, y cambió la vida de mi familia. Yo tomo la promesa y era Isaías 49:25, en la que Dios dice, el cautivo será rescatado del valiente y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. ¿Pero qué sentías? Porque tú tenías unas convicciones de ateo. O sea, Bueno, ella yo te no estaba tenía fe, entregando la en ese promesa momento de no. corazón. Una gran En ese tristeza, momento yo me sentí triste, vacío. pero le digo la verdad, yo sentí que después, cuando pasó todo lo que pasó, esa promesa fue lo que me dio paz. Y le voy a explicar cómo fue este proceso. Yo en ese momento estaba desesperado. En el momento de que ella me contó todo lo que me contó la misionera. Yo llamo a la oficina de la electricidad porque se me informa que es posible que quiten la luz a las 7 de la noche en el sector donde está el hospital. Y me dan como cierta probabilidad de que no la van a quitar. Yo le explico, mira, hay un parto con problemas, no quiten la luz, ta. Pero la quitaron. Y la quitaron en el mismo momento que estaban haciendo la cesárea. Y a consecuencia la niña hace una broncoaspiración de meconio y hace 3 paros cardíacos respiratorios en los primeros 20 minutos. Cuando la niña pasa por delante de mí, no se movía, estaba muerta. Las enfermeras corrieron con ella y una encargada del hospital, una de las trabajadoras del hospital, una de las conserjes del hospital, yo le vi a su cara de tristeza y me dice, mira, vete a un patio interior que tiene el hospital y por una ventana puedes subirte para que veas a tu hija. Después ella me dijo que me lo había dicho porque ella pensaba que no iba a ver a mi hija viva. Cuando subo por la ventana, veo a los doctores apretándole el pecho de la niña y dándole respiración boca a boca porque no habían respiradores en ese hospital. Y la niña estaba en un paro. Yo no pude aguantar eso fue muy triste para mí, demasiado triste, y todavía lo es cuando lo recuerdo. Y ahí me tiro en la ventana y le digo a Dios, Señor, tú me prometiste que ibas a salvar a mí hija. Y a partir de ahí es donde comienza mi historia de fe. Me aferré a Dios, no tenía otra alternativa.
me habían hablado de Dios tanto y estaban pasando tantas cosas y Dios me había dicho antes que iba a salvar a mis hijas y estaba viendo a mi hija morirse ahí delante de mí, que no pude más que creer. Y yo creí, yo le digo, eso fue una cuestión, como lo dice la Biblia, así. Y oré y le dije, Señor, yo creo en ti. Y en medio de eso, yo sentía cierta paz, con mucha tristeza. Pero esa promesa y el momento en que leímos la promesa, la tenía como delante de mí y me daba fuerza para enfrentar el dolor del momento. Llegó una ambulancia, nos llevó a Santa Clara, a una ciudad que queda a 30 kilómetros donde Elizabeth nació, que es la capital de la provincia donde vivimos. Y cuando llego, que le hacen la primera placa de los pulmones, el doctor me dice que no me vaya porque él cree que Elizabeth va a morir en pocas horas. Porque él no le ve tejido pulmonar sano. Estaba lleno de meconio, los pulmones estaban congestionados. Imagínense como que usted se ahogó con meconio. El meconio es el líquido amniótico que se adultera. Y ella todo esto lo tragó y lo aspiró, lo broncoaspiró. Pero como a las 5 o las 6 de la mañana, nosotros llegamos a Santa Clara como a las 11 de la noche. Como a las 5 o las 6, él me llama y me dice, mira, tu hija está estable, está en coma, la tenemos en un respirador, ha entrado en estado de coma, ha tenido muchas convulsiones. Yo, en caso de que se complique o algo, te dejo saber. Así la niña se fue complicando, empezó a sangrar por los órganos internos, se hizo una septicemia, una infección generalizada con una Klebsiella, se complicó, inflamaciones cerebrales, de todo, y a los 18 días los médicos le hacen unos exámenes cerebrales, de respuesta cerebral, y no hay respuesta cerebral. Según los médicos, había una muerte cerebral y entonces teníamos que decidir en quitarle los equipos para que muriera. Pero hablaron conmigo y con mi mamá, yo no podía ser el asesino de mi hijo. Y además, si ellos me decían que iba a ser un vegetal, pues un vegetal iba a amarla igual. Y entonces decidí, y claro que lo haría, nunca dije no le quitamos los equipos. Y la fe en Dios me ayudó. Porque yo en ese momento que estaba hablando con los doctores tenía como algo que me martillaba mis pensamientos y me decía, yo salvaré a tus hijos. Y para ese momento ya yo estaba convencido de que Dios era real. Padres, ¿cómo se pasa de un día para otro de ser ateo a recibir un milagro? ¿Por qué a ustedes? ¿Cómo? ¿Por qué a nosotros? Yo no tengo respuesta, pero le voy a explicar lo mismo que le expliqué. Esa misma pregunta me la hicieron mis compañeros de la universidad. Elisa, ¿cómo es posible tú siendo atea? Yo solamente le puedo decir que hay algo que dentro de ti que cambia. Hay algo de dentro de ti que es tan genuino. Comienzas a tener pensamientos diferentes, comienzas a sentir diferente, pero sobre todo comienzas a tener una perspectiva de vida distinta y sustentada en una esencia diferente, que es la esencia de creer en lo que tú no ves. Y comienzas a tener una fe en tu interior que te sostiene a través de la esperanza. Y creo, por lo menos yo lo expreso así, eso fue lo que yo sentí. Es decir, yo estaba en medio de un dolor tan profundo, pero tenía una paz tan grande. Y yo no sé cómo explicarla, cómo en medio de tanto dolor yo podía tener tanta paz. Y cada día había un pronóstico de Elizabeth mucho más crudo, mucho más crítico. ¿Y la paz permanecía? Permanecía. Wow. Pero sobre todo, ¿quiere que le diga más? Yo tenía la certeza de que Elizabeth no iba a morir. Todos los días me iban a decir, me venían y me decían que iba a morir en cualquier momento. Y en mi interior, yo sentía que Elizabeth no iba a morir. Y me ha pasado así durante mucho tiempo, no solo que no iba a morir. Cada vez que me han dicho, no va a poder estudiar, no va a poder aprender nada, no va a poder ir a la universidad, no va a poder caminar, no va a poder caminar, no va a poder cantar, hablar, no va a poder... Siempre la vida de Elizabeth ha sido un no, ha sido un desafío. Y
nosotros solamente, el único recurso que hemos tenido en nuestras manos es el recurso de la fe, es el recurso de la Y de esperanza, esforzarnos y ser es el valientes recurso del amor, es el recurso de abrazarla y decirle, hija, aquí estamos, aquí está Dios contigo, como le decimos cada día. Él te cuida, te protege y te sustenta. Gracias, gracias Elizabeth y Ricardo. Y así, esta pareja, estos padres de Elizabeth, que vamos a conocer en breve, se convirtieron en la primera pareja de misioneros cristianos de Santa Clara. Un aplauso fuerte para ustedes, pero sobre todo que viva Dios. Amén. Gracias por todo mi corazón. Gracias. Vamos a una pausa. Gracias, de verdad. Nos vamos a una pausa y ahora vamos a conocer al milagro vivo, a su amada hija, que canta ópera y que ha sido grandemente bendecida por sus padres, por Dios y sobre todo por su fe. Vamos a la pausa y volvemos a conocer a Elizabeth Sánchez, una cubana al borde. Mi nacimiento yo no lo vi como ninguna maldición ni nada malo de Dios, al contrario, lo vi como una bendición. Si uno escucha bien lo que sus padres le dicen, creo que tu camino va a ser un poco más largo en la vida. Las cosas malas no las podemos ver como maldición de Dios porque Dios no es malo. Cada día